Bueno, Alex, bienvenido al piso de News Digitales. Muchas gracias por venir a presentar tu trabajo, a contar de tu obra y ya vamos a develar. Obviamente, si lo ven en el título después del video, van a saber, pero por qué, como parte de la sección de entretenimiento, te estoy entrevistando y venimos a hablar de libros. Pero quiero entrar por esto, porque vos sos docente de arte, dibujaste para por lo menos todos estos libros, me imagino que en tu casa hay unos cuantos más. Quiero empezar por la docencia. Porque te lo decía recién afuera del aire, soy malísimo para el dibujo, nunca tuve ni noción, ni como, no sé si es un orden mental, pero preguntarte primero, que todos tenemos condiciones, todos podemos tener condiciones, se entrena eso, y lo segundo es, cómo se ordena en la cabeza, o qué trucos hay para trasladar esa idea, porque por ahí uno tiene una idea muy clara en la cabeza y cuando la tiene que bajar, me imagino que debe pasar con estudiantes que no sé en qué año enseñás, ¿no? Pero que le cuesta traducir esa idea al dibujo. Sí, no venimos con el USB para enganchar acá Claro. atrás y que directamente pase a la computadora. Primero decirte que en general todos desde chiquititos dibujamos. O sea, a los 3, 4 años dibujamos todos. Hay algunos que seguimos dibujando después, por lo cual las características, digamos, están. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que después se dedica a otra cosa, que tiene trabas, porque muchas veces esto que vos decís, no sé ni por dónde empezar, o dibujo y lo que hago no me gusta, porque tenés digamos, un preconcepto mental de cómo tiene que quedar y entonces haces una evaluación entre lo que vos pensás y lo que hiciste y no se parecen, y ahí es donde te frustrás. Y la verdad es que en el mundo de las ideas todo es maravilloso y después cuando lo pasás a papel casi nada funciona. Yo creo que el genio no es aquel que tiene una idea brillante, la pasa y está buenísima, sino que el que tiene la cintura de que la borra todas las veces hasta que le queda como le gusta. O que queda algo que parecido o algo que le gusta que capaz que no se parece en nada a la idea original. Exactamente, claro. Porque bueno, también hay un camino que vos vas, cuando lo vas haciendo, decís, uy, si le hago esto y le hago aquello, y también se va mutando esa idea original. Yo creo que hay un tema con respecto a la autocensura, que me pasa con muchos alumnos que de repente les mando a hacer un trabajo y no lo traen porque no les gustó. Y entonces en eso es difícil aprender, porque si vos lo negás, lo cerrás, después no seguís con eso. Claro. A veces yo les digo, bueno, pero tráelo y entre todos vemos, yo te digo qué es lo que no está funcionando y cómo corregirlo. ¿Y qué es lo que suele no funcionar más seguido? ¿La técnica? ¿Una cuestión de tara de cada uno? ¿Por dónde viene? Mira, hay ilustradores que dibujan muy mal. Lo que importa en la ilustración es lo que vos comunicás. No importa que sea un realismo. O sea, no es que tiene que quedar 8 cabezas, el cuerpo humano, los brazos, claro, las proporciones. Hay personajes que tienen un brazo más largo y queda muy lindo y la gente lo compra. No tiene nada que ver con que uno dibuje bien. Lo que importa es la comunicación. Entonces, el tema técnico es relativo. Es las ganas que le pone el que lo está haciendo y cómo se siente conforme con su producción, independientemente de lo que haya producido. ¿Y sentís que hay como más espacio, como yo lo pienso de las redes sociales para acá? Me acuerdo del caso de esta chica que se llama Camila, que dibujaba con palitos y vendió libros y almanaques y un montón de cosas. Y cada vez me cruzo más con ilustradores que son imposibles de encasillar en ningún lado. No sé si hay como, capaz que dentro de la clasificación más teórica hay un lugar donde los pones, este es más realista, este es más abstracto, lo que sea, pero sentís que quizás, no sé, con el advenimiento de las redes sociales se abrieron todas las puertas para que cualquiera pueda ser Yo creo que es un arma de doble filo. Por un lado se abrió todas las puertas y por otro lado tampoco llegás. Porque hay un montón de gente que hace cosas maravillosas y la miran 5 personas. O sea, la sube a las redes y no lo ve nadie. O sea que el algoritmo de repente te toca con la varita mágica y vos sos, tampoco sabe por qué esa persona llegó a todos los lados y el otro que quizás tiene más técnica no. Entonces, yo creo que es igual de azaroso como en la vez anterior. Pero quizás
desde tu lugar vos haces algo que te gusta y lo podés publicar y ya un poco la gente te puede ver, y antes capaz que tenías que encontrar un lugar donde exponer o es como que tenías que hacer más trabajo para eso, ¿no? Pero igual, digamos, si lo ven 5 personas es más o menos lo mismo. Okay. Pero sí es cierto que cada vez hay más gente que se anima a hacer algo que no tiene nada que ver con nada y que de repente encuentra con que hay un montón de gente que eso que hizo le gusta. A mí me fascina, o sea, me fascina eso, me parece que hay un grado de creatividad muy grande en este momento. Lo que decías vos de alguien que haga cosas con palitos o que se anime a hacer y de repente le va bien y con eso puede hacer todo un mundo, ¿no? Estamos en un momento extraño, ¿no? Porque, yo qué sé, en el siglo pasado Picasso inventaba el cubismo, la gente decía que no lo entendía, entonces seguían pintando y pintando cubismo, hasta que de repente la gente empezó a decir, uy, es cubismo. Está bueno. Y entonces había como todo un proceso hasta que eso florecía. Hoy lo que pasa es que alguien hace cosas con palito, explota, todo el mundo, y dentro de 2 años nadie se acuerda más, o sea, te quedó ahí. Claro. O sea, en el momento todo el mundo lo compró y ya está, y se quemó, digamos. Sí. Entonces es como otra forma de progresar, ¿no? Y ahora, a la hora de pensar en salidas, porque bueno, en tu caso vos me decías recién, no sé hace cuánto que venís, tenés libros, trabajaste en Revista Genios, acá hay algunas de las publicaciones que hiciste, te publicaron en Alemania, no quiero decir Japón o China porque no me acuerdo cuál de dos me dijiste. En China. En China. Sí. De hecho ganó un premio está acá el loguito. Que ahí es donde te das cuenta que el dibujo es universal totalmente. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que podías hacer eso? O sea, ¿cuántas veces te diste la cabeza contra la pared hasta que finalmente encontraste una puerta, una ventana, lo que sea, y dijiste, upa, acá hay... Yo creo que inclusive he tenido puertas imaginarias con las cuales me he golpeado, porque yo dibujo desde chico, me encantaba siempre dibujar, fue algo que hice toda la vida, pero cuando de repente, por ejemplo, en el secundario tenía que elegir una carrera, decía, no, si voy al FADER, que es de arte, me voy a morir de hambre, y entonces seguí electrónica. Por las dudas. Por las dudas. Y me la pasaba dibujando. O sea, tenía todos los cuadernos todos llenos de dibujos, claro. De electrónica cero. Después en la facultad ya decidí seguir diseño gráfico, que está mucho más, digamos, en línea con lo que yo hago. Y me abrió un montón de puertas porque ahí entré a trabajar en distintas editoriales y de a poquitito empecé a meterme dentro, ya trabajando como diseñador dentro de la editorial, cuando había un libro que ilustrar, digo, yo lo puedo hacer. Y me empecé a meter desde ese lugar. Y en este momento tengo 160 libros publicados. Lo que pasa es que ahora ya me dedico también a escribirlos. La mayoría de estos libros los escribí yo. De hecho, escribí una novela que salió hace un par de años que se llama La Guerra de las Granjas, que ya tengo escrita la segunda parte. Que tengo ganas de hacer una película de animación. Estaba a punto, ya tenía productora, todo, y con el quilombo que hay con el Inca y todo eso se pinchó, pero ya creo que en algún momento va a volver a... ¿Vos te das maña para animar o sería más una cuestión de dirección? Yo doy clases en la carrera de cine de animación y doy animación clásica, que es la de dibujo. Todo con dibujo, pero mi idea es estar más en la parte de dirección, o sea, sí me animo, sí he hecho animación en algún momento, pero... Bueno, o sea, siempre vinculado. ¿En qué momento entró, no sé si la tele, el cine? Porque uno estudia arte, digo, ¿en qué momento se cruzó eso? Mira, es bastante particular. Yo lo que trabajé mucho tiempo en una agencia de publicidad como director de arte. Trabajé en Ana Rúbica, en McCann Erickson, en varias agencias en su momento. Y en un momento me escribieron de Disney para ser director de arte de un programa por mis dos características, por un lado ser ilustrador y por otro lado haber sido director de arte. Entonces como que para ellos tenía como un plus que podía resolver, digamos, la dirección de arte que estaban buscando, ¿no? Y entonces tuvimos un par de reuniones, negociamos lo que se negocia siempre, que ahí aprendí que una frase que me encantó y me quedó grabada, que es que una muy buena negociación es cuando ninguna de las dos partes queda contenta. Ok. Porque siempre si hay alguna contenta es que cagó a la otra, ¿viste? Y entonces, y yo entré a laburar como director de arte. Ok. ¿Esto ya era Art Attack? Sí, en Art Attack. No había hecho nada previo de televisión, salvo algún comercial en la agencia de publicidad, pero no... De hecho, nunca estudié ni teatro, no estaba en mi fantasía trabajar para la tele. ¿Cuánto consumías vos de tele o cuánto consumías de Art Attack? Porque estamos hablando de un programa que ya tenía años. Sí. No, yo
soy bastante poca televisión. De hecho, no tenía televisión en mi casa, o sea, como para tener una idea. ¿Compraste para ver cómo salía después? Claro, o sea, sí veía películas, tenía el aparato, lo que no tenía conexión de cable, ni tenía el aparato y alquilaba películas en su momento, después empecé a ver en internet, hoy tengo plataforma. Claro. Pero, digamos, no consumía televisión de aire, digamos, o de cable. Bueno, empezamos a trabajar, se suponía que iba a haber alguien que iba a conducir el programa y yo iba a hacer la dirección de arte. Me ofrecieron esta cosa de arte gigante, empezamos a armarlo, estaba a cargo de un departamento, yo empecé a hacer las ilustraciones, Disney me empezó que sí, que no, empezamos a armarla ya en estudio y creo que teníamos ya 5 o 6, habíamos laburado como 3 meses, ya habíamos grabado algunas partes porque hacíamos unas grabaciones como para ver cómo quedaba, ¿no? Yo sin ninguna fantasía de que después lo iba a hacer yo. Pero vos, o sea, te contratan como director de arte, en ningún momento te dijeron que ibas a estar delante de cámara, claro. No, yo era el director de arte del programa, y por lo menos de esta sección. Y en un momento me llaman los capos, ya hacía 3 meses que estaban trabajando, y voy a la reunión y estaban todos los capos ahí, y dije, chao, me echan. Claro. Que uno Siempre piensa siempre, nunca pensás, digamos, les gustó lo que me van a felicitar, porque esas cosas nunca pasan. Y entonces ahí me explican que, bueno, que venían haciendo casting de actores, que en realidad daban muy bien en cámara, que quizás las cosas con tela se podían coachear y podían zafar, pero dibujar con azúcar, con sal, era imposible, y que ya habían visto los videos de yo armando cosas en el estudio que quedaba súper bien y que querían que lo hiciera yo. Yo al principio dije, o sea, ¿viste cuando decís, no, esto no es para mí? Pero siempre me gustan los proyectos distintos. O sea, siempre fue de tirarme la pileta cuando alguien me dice, mira, vamos a hacer tal cosa, y yo digo, sí, vamos. Es un poco como el jugar el arte, ¿no? Exactamente, no para mí es riesgos. jugar y es para divertirse. O sea. Y perdóname, pero si vos no veías Art Attack, ¿qué consigna te dieron? Porque es muy específico lo que hacen con el arte gigante. Yo no lo había visto nunca, me dieron todas las temporadas de Neil, me dijeron, mira, mirate esto, yo lo vi y dije, bueno, se puede hacer tranquilamente. Okay. ¿Hablaste con él? No hablé con él. De hecho, no había nadie de la producción, hacía 8 años que no se hacía. Claro. O sea, que ya hablaron con alguien que no tenía ni idea que capaz que era de más administrativo y no tenía ni idea cómo se hacía. Claro. Con lo cual tuvimos que empezar como a inventar todo de cero. O sea, y de hecho inventamos todo de cero porque había cosas que igual, aunque nos lo hubieran dicho, nosotros teníamos otro problema, que era que arrancamos a grabar con High Definition. Claro. Y entonces se ve todo. Entonces ya, por ejemplo, el piso negro tenía que ser un piso impoluto porque cualquier cosita se ve, no era lo mismo. Sí. Entonces, bueno, tuvimos que arrancar y aprender todo de cero. Pero fue muy divertido, fueron 6 años. Y, a ver, ¿no hablaste con Neil? No, o sea, ¿qué conexión había con el Art Attack original? ¿Cómo llegó el...? Vimos los videos, que los vi con el director, con la gente de producción y todo, y yo dije, bueno, se puede hacer. Lo que hicimos fue hacer pruebas, fijarnos las medidas, decir, bueno, cuánto tiene que medir, más o menos hicimos un cálculo del tamaño de Neil y dijimos, bueno, son hay tantos trigonometría, Neil, siempre que te dicen que trigonometría no aplicas nunca. Exactamente, y después hicimos pruebas, o sea, dijimos, bueno, ¿cuántos? 12 por 6, listo, vamos con 12 por 6, a ver cómo queda, y después lo fuimos modificando porque no era tan importante el tamaño exacto, de hecho depende de la locación, a veces hemos hecho más grandes y algunos más chicos. Y escúchame, pero cuando te pasaron el material de Neil, ¿te pasaron las temporadas o te pasaron crudos de él haciendo? Porque, de vuelta, o sea, vos me contabas... Crudos de él, no había visto todo lo otro. Claro, por eso. Solo lo de él. Porque viste algo que nosotros nunca vimos en ningún lado, son 12 horas, no sé cuánto tiempo, en tu caso eran 12 horas, ¿cuánto tiempo de material de él haciendo, no sé, hoy un jugador de fútbol en una cancha? Sí, no sé, la verdad es que como se grababa en Inglaterra tenía una característica que nosotros no teníamos y que de hecho nosotros tuvimos también que aprender, que casi todo el tiempo estaba nublado. Y para ellos era una ventaja, porque nosotros empezamos a tener sombra de un montón de cosas y ellos no tenían sombra de nada, claro. Entonces era mucho más fácil. Nosotros tenemos sol pleno, ¿cuántas veces llueve en el año? Sí. 3 veces. O sea, olvídate, que igual era todo un quilombo, porque si te llueve justo el día que tenés alquilada la locación, no podés grabar y no podés grabar el día siguiente porque el pasto está mojado y no puedo poner la tela, se mancha todo arriba, entonces tengo que dejar pasar 2 o 3 días y hay que ver si ese día está la locación libre como para que nosotros podamos volver y era
que corte en el medio, que esté lloviendo en el medio. Esas pasaron montones, pasaron que se levantara viento y se volara todo. Nosotros llevamos estacas de carpa, y entonces las estaqueábamos las cosas como para que no, pero igual se movía, vos te ibas a grabar y todo estaba como haciendo así, no quedaba bien en cámara. Nos ha pasado en el jardín japonés que se larga a llover, llevamos un plástico de todo el tamaño de la gigantografía, de todo el arte gigante, que era un plástico de 6 metros por 12 metros, una cosa así. Cayeron unas gotas, pusimos el plástico, zafó, corrimos, seguimos grabando y en un momento se largó con todo, se arruinó todo. Se perdió todo, no sé, eso no salió nunca. Tuvimos que volver y lo grabamos otro día, pero hubo que grabarlo todo de cero porque los materiales se arruinaron, eran todas cosas japonesas de papel, viste, no sé, abanicos, origamis y cosas así, que se arruinó todo. Y que obviamente después conseguimos de otros colores o cosas, así que directamente hicimos todo el arte de vuelta otro día. ¿Y qué aprendiste viendo esos crudos? Porque de vuelta, eso no está en ningún lado. O sea, ese material, ¿lo tenés en tu casa? ¿Lo todavía? Creo que lo tengo en algún lado. Porque sí. ese material vale oro. No, hicimos cálculos de cantidad de tomas, cuántas tomas cenitales ponía, si valía la pena que hubiera tantas, de velocidades, por ejemplo. Claro. En la primera temporada es como que yo me tomaba el tiempo de decorar y todo y quedaba todo muy lento, entonces capaz que los capítulos quedaban 5 o 6 minutos. En las siguientes temporadas yo entraba y tiraba todo y salía y quedaba bárbaro, después había que acomodar porque se quedaba de cualquier manera. Esa es la otra parte, porque uno mira y ahí es donde entra de vuelta. Ya vamos a entrar con el lema de que siempre puede ser un artista, o que cualquiera puede ser un gran artista, pero esta idea de cómo llega la idea a hacerse realidad y que quede bien. Digo, nosotros veíamos 5 minutos de las 12 horas que te tomaba vos hacer un dibujo en el jardín japonés con todos los elementos de la cultura de ellos. ¿Cuánto había de que tirabas? Y era como, bueno, después lo acomodamos y se lo disimulamos con otra toma. Mirá, casi todo. Las tomas eran todas a la altura mía y vos no sabías exactamente dónde lo estaba poniendo. Yo trataba de que quedara bien, que quedara con la forma y todo, pero después miraban la toma cenital y capaz que había que correrlo unos milímetros para acá. Claro. También había veces que lo ponía y quedaba horrible. O sea, y eso, todos los que dibujamos alguna vez tenemos que borrar. Es parte parte del dibujo. Lo que pasa es que, bueno, era un programa de televisión y esas partes que te equivocaban no las ponían. Claro. Que para mí no estaba del todo bien, porque está bueno que a veces equivocarse y mostrar digamos, a los chicos que no está mal equivocarse. Pero fue una discusión que tuve con Disney en la cual no gané. Ok, bueno, ahí quedó ahí como estaba. ¿Lo veías equivocarse también a Neil, tipo volviendo para atrás, reacomodando? Y cosas que te había que levantar o que había que barrer y que no quedaban, y esas cosas pasan todo el tiempo. ¿Refunfuneando o era un tipo como más? Porque... Y no sé, quizás las partes de refunfuneando no las vi. Quedaron ahí. Nada, de vuelta, con esta idea de... Imagino que vos fuiste el director de arte, así que elegían qué arte se hacía por día en esos capítulos. ¿Cómo moderaban qué tipo de arte se hacía? Porque, de vuelta, o sea, depende del público al que apuntás, las habilidades que ese público tiene, sobre todo si es una cuestión de edad, hasta dónde llega el talento, por una cuestión de que no está o que no está desarrollado. Sí, primero que yo siempre participé del arte gigante, no del arte, de la parte de arte pequeño. Yo hacía cerca de 120, 130 artes, las dibujaba chiquititas, y eso se lo presentábamos a Disney, y elegían 27 para cada capítulo, que a veces eran más, porque por ejemplo hemos hecho uno con Topa, y que Topa iba para acá, para Brasil y para todos lados, pero para Inglaterra iba otro. Claro. O hicimos uno de Club Penguin, que en ese momento era una licencia que tenía Disney y Inglaterra no la tenía, así que Inglaterra había que hacer otro arte para reemplazar esa licencia. Vos hacías el arte no solo para Argentina, sino para... Salió en todas partes del mundo. Claro. Porque casualmente por eso mi personaje no hablaba en cámara, claro. Casi no había que doblarlo. Y además era más divertido, o sea, Chaplin es un clásico, ¿no? Y entonces en todas partes del mundo estaba mi sección, sí. Y bueno, Disney elegían ellos esos 27 capítulos, no sé bien en base a qué. Claro. Algunos me pasaban un porqué, no sé, había hecho por ejemplo un bombero apagando y decía no, alguien sufrió un accidente y después va a quedar mal y entonces no hagamos. Entonces a mí se me ocurría, bueno, un bombero bajando un gatito de un árbol y salió el bombero claro. Bajando un árbol. Esas bajadas tenía. Y con respecto a las cuestiones más de cultura, pero con respecto a los elementos, porque si lo grababan acá en Argentina hay cosas que no conseguís, que
o que están acá y no están en otro lado? Mira, los artes tenían todo un camino, ¿no? Yo hacía, todos los dibujos los hacía yo, salvo los que eran de licencia, que a veces teníamos, no sé, Lilo y Stitch o La Cenicienta, y entonces ahí había que elegir un pic de la película y no se podía salir mucho de eso. Claro. Igual yo hacía una adaptación, pero tenía que ser eso, ¿no? Porque tenía que ser una adaptación para que la pudiera hacer con telas y con cosas. Una vez que Disney elegía los 27, iban a guión. Y entonces los de guión se les ocurría como a mí se me ocurría. Vos vas a estar haciendo tal cosa, te pasa tal cosa, te cae un martillo en el pie, puteás y haces, se me ocurre hacer un arte con el martillo. Okay. Cualquier cosa. Y entonces, una vez que estaba el guión, iba a los productores de locaciones que decidían dónde se iba a grabar. Ellos veían, de acuerdo a las características del arte y cosas, dónde se iba a grabar para que tuviera un tiro de cámara que se viera lindo atrás, que hubiera lugar donde buscar y todo. Entonces, ahí volví a mí. Entonces me decía, mira, te va a pasar esto, se va a grabar en tal lugar, y yo decía, bueno, es una granja, bueno, tienen que ser elementos de granja. Entonces pensaba qué elementos podía conseguir. En la primera temporada iba yo al 11 a comprarlos todos, me tomaba un taxi con un equeco, con todas las cosas que me iba comprando. Después ya tenía productores que iban y compraban todas las cosas. O sea, las primeras, más allá de ser Disney, las primeras temporadas tenían como ese toque... Es que la primera temporada éramos un grupo reducido, éramos 8 o 9 personas, todos hacíamos todo. La última temporada éramos 32. Claro. ¿Y tuviste que legar tu talento o explicar después? Porque tengo entendido que acá, en Argentina, no solo se grababa tu parte para todo demás, sino que se grababa Art Attack para todos los distintos países. Sí, sí. Sos docente encima, así que tuviste que dar clases de un poco lo que hacías, como pasar la antorcha. No, porque mi sección siempre la hice yo, no hubo otro que la hiciera, por lo cual por ahora nunca me llamaron para decir que, che, mira, lo vamos a hacer de vuelta, y nos explicás o querés hacerlo, que sería lo ideal. Claro. Pero no me pasó eso. Me pasaron otras cosas. Por ejemplo, en la primera temporada, bueno, yo digamos, tengo canas casi de los 20 años, siempre fui canoso. Claro, primero cuando empecé a trabajar en Disney no pasó nada, pero cuando me dijeron, bueno, vas a estar frente a cámara, me dijeron, te tenés que tener esas cosas, ¿viste? Que tiene Disney, no les gusta la gente, la vejez y nada. Pero me dicen, mira, es un proyecto medio secreto, no le cuentes a nadie porque queremos que hasta que salga al aire, que es típico, ¿viste? Para que no haya en otro canal que hagan algo parecido. Entonces dije, bueno, no le cuento a nadie, pero yo daba clases. Entonces de repente me parezco un día en el coso todo morocho, ¿viste? Los pibes me miran con cara porque tampoco era tan viejo como para venirme. Me pasó también con un cliente, una bodega que hizo una etiqueta de vino para una bodega de Tucumán, un vino muy rico, y también tuve un par de entrevistas esa vez y llevo el boceto de las etiquetas y estoy todo morocho, ¿viste? Y el cliente miraba las etiquetas y me miraba el pelo y miraba las etiquetas como no entendía. Y no le pudiste explicar nada. No podía explicar nada porque me dijeron no digas nada, entonces yo no conté nada, ¿viste? Ni de qué estaba trabajando. Después cuando salió al aire y todo ya sabían que era de Disney y todo, pero hasta que salía al aire, ¿viste? Y la preproducción a veces puede llegar un año hasta que el programa Claro, sí, aire. sí, No es más a este nivel de... Por eso, o sea, no es Disney. que decís, bueno, al día siguiente está ahí, era la boludez de salir en cámara. ¿No? ¿Y con qué son como más intensos o más de poner la lupa en Disney cuando se trataba de estas cosas? Mira, íbamos con un departamento que se llama Compliance, porque Disney fue una de las empresas históricamente con más cantidad de juicios con esta cosa que llaman de las acciones imitables. Ok. Quizás no en Argentina, porque acá es difícil la justicia, cómo funciona acá, ¿no? Pero internacionalmente o en Estados Unidos, ¿viste? Tienen todo el show del juicio. Y entonces íbamos con un departamento de compliance que decía, no, iba a inflar un globo, decía no, porque el nene lo infla y se lo traga y entonces después le hace juicio a Disney. Entonces, o el globo aparece inflado, o digamos, lo estiro y lo apoyo, ¿viste? Voy a cortar con tijera no, porque se puede lastimar, se corta un dedo. Entonces tiene que ser o con tijera tipo escolar, con los bordes redondeados, ¿viste? Con esas cosas tenía mucho cuidado. O sea, yo iba a buscar una tela y decía no, porque después van a desarmar en la casa. Entonces no, yo agarraba las telas, las ponía en un costado y arregaba la... Predicar con el ejemplo, todo. Pero eran esos detalles que en realidad para el producto final no cambia nada. No cambia nada. Pero te vuelve un poco más loco a vos, tenés que tener más atención.
Y tenés que estar prestando, bueno, pero está el departamento ese de atención. Lo que a mí me parecía muy interesante era que íbamos con una combi, con un editor en vivo. Entonces, mientras íbamos grabando, iba editando y cuando terminamos de grabar estaba todo el capítulo armado. Claro. No, pasa que son 12 horas de... Yo te le preguntaba hoy, te preguntaba cuánta injerencia tenías vos en el corto de 4 o 5 minutos que duraba. Me vuelvo loco yo cuando hago entrevistas a veces que duran media hora, 1 hora y que tengo que cortar 1 minuto y medio, no me quiero imaginar 12 horas para sacar 4 minutos. Sí, igual hay varios temas. Nosotros cuando lo armamos en estudio, un arte gigante lleva 1 hora, 2 horas de armado. Lo que pasa es que en exteriores primero está el iluminador, que ¿de dónde venís? Vengo caminando acá. Entonces, en esta parte está iluminado, en esta no, entonces ponía todas las luces. Después el camarógrafo me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a ir poniendo esto. Entonces, ensayémoslo, porque si no el camarógrafo capaz que me seguía y no encontraba dónde iba a ir, entonces tenía que ensayarlo. Y además grabábamos en exteriores, 12 horas bajo el sol. Entonces a mí me ponían protector solar, pantalla solar, porque si de repente un día estaba blanquito y al día siguiente estaba negro, no servía. Entonces yo estaba con bloqueador total y arriba de eso me maquillaban. Y eso había que cambiarlo cada 2 horas, porque si no después el protector ya no servía. Entonces cada 2 horas había que cortar todo, levantar todo el maquillaje, volverme a maquillar. Entonces llevaba un montón de tiempo de esas cosas. Ni que hablar que bueno, yo empezaba a grabar algo y se volaba, no, pará, que lo hacemos todo de vuelta, levantábamos y grabábamos todo de vuelta, pues había volado no sé qué cosa. Claro, ¿no? Entonces ahí es donde perdíamos un montón de tiempo y se llevaba a las 12 horas. Pero no era que el arte tardaba 12 horas en hacerlo, era todo para que quedara... Perfecto. Perfecto, claro. Bueno, te cierro con las últimas 3. La primera es, ¿cuál es el favorito de los que hiciste en todos esos años? Justo antes de entrar te hablaba de que grabé con la rana, que para mí era la rana René, es Kermit ahora, que es el nombre original, con el titiritero original, que era el hijo del fundador de los Muppets, que fue para mí, o sea, es como, no sé, con Maradona, ¿viste? Sí. Era lo que yo veía de chico. Y que viajó acá para grabar y grabamos un capítulo, grabamos media hora. Para mí eso fue maravilloso. Después lo que me divertía era grabar en lugares que parecían otra cosa, ¿no? Por ejemplo, grabamos a Mate, ¿viste? El de Cars. Sí. El personaje de esa camioneta, y lo hicimos en un lugar que vos lo ves en Coso y parece que estuvieran las Rocallosas. Y es una tosquera acá en Berazategui. En Zárate. Claro, acá no. Y entonces, claro, todo lo que está atrás digamos, estaba bajo tierra, o sea, parecen montañas, pero en realidad es lo que vas cavando. Claro. Y ese tipo de cosas me encantaba, porque parece que estuvieras en otro lado. Y ahora, ¿por qué funcionó Art Attack? ¿Por qué crees que funcionó tan bien tantos años? Mira, para mí tiene una característica que no tiene ningún otro programa y es que el público en general es partícipe. O sea, no es un espectador pasivo que vos te sentás y es una película, una serie, lo que sea. Te invita a hacer eso que está sucediendo ante cámara, ¿no? A hacer artesanías, a pintar, a hacer arte, ¿no? Entonces eso genera que los chicos y los grandes que lo ven con los chicos tengan una actividad para hacer, ¿no? Porque la verdad que en realidad es una especie de utilísima, sí, pero de arte, ¿no? Es como lo mismo que hacías digamos, en Utilísima, pero dedicado a los chicos. Pero es eso, que no hay otro programa para chicos en donde los incite a hacer alguna actividad, ¿no? A generar algo. Claro, sí. ¿Y por qué se terminó? ¿Por qué dejó de funcionar? Eso la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Hicimos 6 temporadas, creo que explotaban en donde fuera y Disney quizás quiso apostar a otras cosas, tendría otros proyectos en cartel también. Todavía estábamos en cable, claro, las plataformas aparecían después y entonces el cable tiene un tiempo, o sea, son 24 horas, no tenés más tiempo. Entonces si tenés que poner un programa nuevo, tenés que sacar uno viejo. Claro. No podés entrar con otra cosa. Claro. En las plataformas vos podés seguir anexando contenido y... Bueno, en algún momento se van a ver. En algún momento se van a ver y cuando no se ven lo sacás. También es más fácil de medir qué es lo que pasa con el contenido, que quizás en cable había que creerle digamos, a los que medían, sí, y todo eso. Pero la verdad que no sé bien por qué tomaron la decisión. Igual la habían tomado... cuando hicimos la 5ª temporada ya me habían dicho que era la última y de repente de la nada salió una 6ª que dijimos, buenísimo. Genial. Pero bueno... vos no podés hacer esto si alguien te dice, che, para los 15 de mi hija,
¿O tenés algún tipo de...? He hecho muchísimos, he hecho sobre todo en comerciales, he estado en Inglaterra para British, hice un comercial para la línea aérea, hice para la vaca que ríe en Marruecos, que es la láctea más importante de Europa, he hecho alguno para Brasil, eso no hay problema. Quizás el tema de licencia, que no puedo estar con la remera de Art Attack, o no puedo hacer el saludo final, que quizás era el que hacía Neil y que está dentro, pero el proyecto, hacer un arte gigante con objetos, no es algo que no pueda... digamos, que esté registrado por Disney. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay cosas que son del formato que no se pueden repetir. Que no se pueden repetir. Increíble lo que te hizo. O sea, entraste como director de arte, tuviste una reunión y terminaste viajando por todos lados para hacer esto, ¿no? La verdad que fue un lindo camino. La verdad que sí, y un ejemplo, una muestra de que se puede vivir del arte, volvemos a los libros también. Están los libros. Si tenés la suerte de que te toquen por la varita, está también o la tele o el streaming, lo que sea, y hasta publicidad. Yo siempre digo que uno tiene que hacer cosas. Hay varias características. Lo primero y principal, creo, una frase de Maradona que dice, para que te llamen la selección tenés que estar en la cancha. Entonces, el que hace cosas y está todo el tiempo haciendo, en algún momento puede ser que alguien lo vea y diga, che, o vaya gente hoy con las redes sociales que lo empiecen a seguir y en un momento se haga digamos, viral. Pero hay que hacer. O sea, si no estás haciendo, el que cree que yo podría hacer y no hace absolutamente nada, es muy difícil. Bueno, Alex, muchísimas gracias y felicitaciones no solo por todo esto, sino por todo lo que educaste y entretuviste a los niños hace ya tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Byrna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.